Muy buenas tardes, días o noches. Les damos la bienvenida a esta edición especial en ocasión de los 3 años de la insurrección de aquel abril 2018 en Nicaragua. Estaremos compartiendo historias de exiliadas y exiliados nicaragüenses que se vieron forzados a abandonar su país para salvar sus vidas. Estas son sus realidades relatadas en su viva voz. Desde la guarida del oso conversamos con Invencible en el exilio. El día de hoy nos acompaña Frank desde Estados Unidos y vamos a estar compartiendo una historia más en este especial que hemos preparado desde la guarida del oso. Muy buenas tardes, estimado. ¿Cómo estás hoy? Bien, ¿y vos? Bien, gracias. Hoy, a 3 años de aquel abril, decime, ¿qué significa abril para vos? No sé, abril significa para mí el despertar de una generación que yo pensaba que estaba dormida, que simplemente no le importaban los temas o los problemas sociales o los problemas políticos en los cuales estaba sumido el país. O sea, principalmente nosotros que éramos la juventud, o sea, que somos la juventud, la que es la generación de los niños de la posguerra, como yo lo llamamos, todos aquellos que nacimos en los 90, no crecimos haciendo filas para comprar comida o que no tuvimos la experiencia de que un primo, un hermano que directamente nosotros mismos nos llevaran para ir a combatir en una guerra civil. La verdad, abril significa una ruptura con toda la clase y cultura política que había gobernado nuestro país en prácticamente toda su historia. O sea, abril es completamente algo distinto a todos los procesos políticos que se había vivido en la historia de nuestro país, porque creo que es cuando en un movimiento como lo fue el de abril, como lo es el de abril, por primera vez nosotros practicamos la autocrítica, priorizamos más la memoria histórica. Al principio estaban los jóvenes directamente al frente de esto, o sea, ya como terminaron cambiando las cosas, ya, o sea, es totalmente distinto, pero al menos al principio eran los jóvenes los que estaban al frente de esto y eso para mí es lo que significa abril. Gracias. Poderoso, la verdad. ¿Por qué y cómo te involucraste en aquel abril del 18? Mira, yo personalmente vengo de una ciudad y, o sea, como lo es Granada, que sí tiene sentimientos, por así decirlo, antisandinistas. O sea, siempre había ese sentimiento de rechazar, o sea, de rechazar al frente sandinista, sí, en la ciudad en la que yo vivo. Y no sé, siempre crecí con las anécdotas, historias, consejos de todas las personas que me rodeaban en mi ciudad. Y creo que eso fue formando un poco mi pensamiento, hasta el punto de que yo, de hecho, me involucré en activismo en contra del gobierno desde antes de abril. Yo estaba involucrado, creo que en el 2015, en la lucha, en el respaldo de los campesinos, en la lucha canal. Incluso creo que inocentemente fui a alguna que otra protesta esa de los miércoles de protesta que organizaban fuera del Consejo Supremo Electoral. Pero llegó un punto en que me recuerdo bien en el 2017 y dije hasta acá, me decepcioné, no creo que valga más la pena, no me vuelvo a meter más en estas cosas, dije yo en 2017. Pero llegado el momento de abril, de verdad despertó o sea, me despertó un enojo enorme, o sea, todo lo que cuando golpearon a los ancianos y especialmente cuando hicieron la violación de la autonomía en la UCA, cuando violentaron el recinto. Entonces, eso sumado al hecho de que incluso amigos y compañeros míos que ellos nunca, nunca, nunca habían hecho, aunque sea algún comentario en contra del gobierno, y que decían que no les importaba absolutamente nada, me dieron más ganas de involucrarme directamente en abril. O sea, es que era una cuestión injusta que yo la venía viendo desde hace años. O sea, como te digo, me involucré en el respaldo de los campesinos porque sabía las violaciones de derechos humanos que se hacían contra ellos, sabía, o sea, contra los grupos marginados del país, los sectores marginados del país. También porque yo estudiaba en UNAM y en UNAM sabemos bien que prácticamente, o sea, el que controla ahí es el Frente Sandinista. Y, o sea, yo tengo un rencor enorme contra UNAM porque mientras los estudiantes en los internados estaban mal comiendo y dormían en colchonetas, ellos tenían carros, ellos tenían choferes incluso. Ellos, o sea, desviaban los fondos que se suponía debían ir para los estudiantes. Y por todas esas cosas, sabemos bien que, al menos en el caso de muchos estudiantes, no solamente en una lucha por una Nicaragua libre, por una Nicaragua democrática, sino también por una cuestión de autonomía universitaria y por una cuestión contra la corrupción que se veía en todos los niveles.
en todas las instituciones, o sea, de instituciones gubernamentales hasta, como te digo, en las instituciones educativas. Sí, es como una representación de lo macro y lo micro. Al final son como pequeñas dictaduras que estaban y están en todo, como lo mencioné, en todas las instituciones, pues porque la dictadura se tomó por completo, o sea, utilizó todo su brazo y todo su poder desde que entró para mantener monopolizado todo, pues. Correcto, y vos sabés, o sea, es que es irónico porque si te fijas bien, varios de los que fueron dirigentes de UNED terminaron siendo diputados o ministros. O sea, Exacto, exacto. era como que la escuela de rata que le decía yo. Definitivamente. Sí, sí, yo recuerdo que cuando yo estaba en la UNAM también era lo mismo, pues, o sea, que a veces teníamos que ir a pedir un bono para ir a almorzar porque no teníamos plata, pasábamos todo el día en la universidad y recuerdo que si no era amigo de fulano, no te daban el bono, aunque era tu derecho como estudiante. Exactamente, exactamente. Y ni hablar de las becas especiales, ni hablar de las becas monetarias, todo eso se perdía. Sí, igual como ahora, siempre que tenés que enseñar un aval político para poder ingresar a algún trabajo, a la especialidad si estudias medicina, por ejemplo, y cientos y cientos de cosas que podemos nombrar. Entonces, ahora que estamos ya metidos en la plática con respecto a lo que es Abril, ¿vos crees que hubieron similitudes entre la insurrección del 18 y la rebelión del 79? Mira, es que son contextos totalmente distintos. O sea, hablamos en el 79, estábamos en el contexto de la Guerra Fría. Mira, tenemos que ver desde un punto de vista de que nuestra insurrección de abril del 2018 fue directamente, por así decirlo, gestionada e impulsada por la misma gente. O sea, no habían intereses externos como lo hubo tanto en el 79 como con el levantamiento de los campesinos en la contra en los 80, que en uno estaba el bloque socialista, estaba Cuba apoyando y entrenando en el 79 y después estaban los Estados Unidos financiando en los 80. O sea, es un contexto completamente distinto. También al principio al menos no puedo decir yo que no había ideología detrás, o sea, no habían intereses ideológicos porque si te fijas bien, o sea, en una barricada, en un tranque, estábamos de todos los colores del espectro político, o sea, perdón, de todas las posiciones del espectro político, de todas las religiones prácticamente. Entonces, la verdad para mí no me gusta compararlo, porque como te digo, son contextos completamente distintos para mí. El hecho de que hay alguna que otra experiencia obviamente sirvió, por ejemplo, en la resistencia, en los planes, cómo defenderse. Obviamente toda esa experiencia que se adquirió en el 79, las personas que lucharon en esa época lo pasaron a los jóvenes, pero no sé, creo que sí, te digo, son completamente distintos. También tenés de que, por ejemplo, en el 79, una gran parte de la empresa privada, del sector privado, estaba en contra de Somoza, no Exacto. como ahora de que es una falsa oposición. O sea, que tenemos que es un sistema corporativista que es la máxima representación de lo que es actualmente el régimen de Ortega, que es una amalgama de todos los peores sistemas políticos, porque eso es la definición para mí, una amalgama de todo, de cada una de las cosas malas de cada sistema político. O sea, tenés la Sí. represión, tenés el control político, tenés el control de los sindicatos, que es de determinado sistema, después tenés la alianza con la empresa privada, que es un sistema corporativista. Entonces, por lo menos a mí no me gusta compararlo. Desde mi punto de vista no me parece. No me gustan las comparaciones con el 79. Sí, además de que fue una guerra armada, pues, y Sí, que en el abril del 18, pues, como se autodenominó, ¿no? Autoconvocado, o sea, fue algo en lo que todo el mundo se movilizó, se movió como pudo con sus medios, correcto. Y eh, bueno, eso era obviamente, pues, o sea que era una lucha armada. O sea, era como decimos taco a taco, pues. exacto. Entonces eran completamente distintas, pero, o sea, en cuanto a violaciones de derechos humanos, oye, a Daniel lo único que le hizo falta fue mandar a bombardear las ciudades también. Eso fue lo único que no hizo, porque de ahí, o sea, tenemos de todo, Todo. ejecuciones extrajudiciales, tortura, pero yo creo que tortura, o sea, las torturas que se aplicaron en el 2018, yo creo que propones, porque de hecho no sé si hay, qué tanto récord hay, tal vez esté equivocado, o no sé. O sea, en cuanto a
no solo las torturas en sí, sino a lo dura y los daños permanentes que dejaron las torturas que terminó aplicando, o sea, el gobierno en el 2018. ¿Me entiendes? Por ejemplo, Las secuelas la que tienen secuela, los exactamente. sobrevivientes. Exactamente, porque por ejemplo, o sea, lo de las violaciones sexuales a mujeres y a hombres, y ya ves, o sea, la historia que una mujer terminó adquiriendo VIH, y VIH. o sea, no me recuerdo bien, entonces, no sé en cuanto a, no sé, pero si hay algún récord de las torturas para compararlas con el régimen de Somoza, pero no sé, para mí las torturas fueron horribles y como te digo, básicamente Daniel lo único que le hizo falta fue mandar a bombardear las ciudades para estar tabla con Somoza, o sea, así iría. Y ahora lo que también diferencia esta época de alguna manera es la digitalización. El hecho que tenemos acceso a esos testimonios, el hecho que tenemos acceso a compartir este tipo de información, porque antes, pues, desgraciadamente la gente desaparecía y era parte sin novedad. Entonces, Correcto. O sea, eh, como pasaba también, o sea, no hay que ocultarla, o sea, no hay que ocultar las cosas, o sea, hay que decirlas como son, también como sucedía en los 80. O sea, cuando Daniel estuvo en el gobierno eran desapariciones, ejecuciones, e incluso el régimen de terror era muchísimo mayor que el que vivimos nosotros. Pero lo que sucede es que, como te digo, es un contexto completamente distinto ahora, pero global, sí, así, pues, global, el contexto global también tiene un sí, impacto en, correcto. en Porque la Nicaragua. antes directamente le culpaban a la administración de Ronald Reagan por todo lo que había sucedido, pero sabemos bien de que, o sea, si no mal recuerdo, desde el 83, 84 Mm, para sí. que empezó lo de la contra, pero, o sea, no fue culpa de Ronald Reagan que ellos hicieran masacre y casi que genocidio con las comunidades indígenas. No fue culpa de Ronald Reagan de que ellos empezaran a hacer las ejecuciones extrajudiciales, que quebraran diferentes empresas. O sea, en parte también por eso era el recelo que yo tenía con el gobierno de Daniel, porque, por ejemplo, mi ciudad tenía un pasado dorado industrial y quienes quebraron esas industrias fueron justamente el gobierno del Frente en los 80. Entonces, o sea, todas esas situaciones, todos esos errores, todos esos crímenes que acarrearon en la formación de la contra, o sea, se lo echaban le culpaban a la administración de Ronald Reagan. En este caso no, en este caso ellos no tenían a quién culpar porque si acaso era lo más que ejercía, por ejemplo, fuerzas externas o gobiernos de otros países, era una presión diplomática, no era una presión, o sea, no era que financiaba económicamente ni con armas o algo así. Pero ese es el discurso que vienen ocupando y que desgraciadamente los adeptos al régimen es lo que repiten, pues, y por eso es su pavor a la educación, porque saben que la ignorancia es la mezcla perfecta para una dictadura como la que existe pues todavía en el país, desgraciadamente. Bueno, te quiero hacer otra preguntita. ¿Cómo cambió tu vida el 18? ¿Cómo cambió tu vida el 2018? Yo me acuerdo de que yo me había ido a trabajar en marzo, o sea, te voy a contar o sea, toda la historia de cómo fue que yo venía de trabajar en marzo, me fui a trabajar todo el mes de marzo prácticamente. O sea, y no fui a clases por 3 semanas. O sea, fui con permiso de la universidad y todo porque era una misión humanitaria. Uh-huh. Entonces, me acuerdo que a principios de abril, el 3 de abril, les daban los correcorres para sacarlos. Yo estudiaba microbiología en UNAM. Entonces, yo andaba en los correcorres para sacar, vos sabes, los exámenes, para buscar dónde ir a hacer los laboratorios. Entonces, de pronto me acuerdo que empieza lo de la reserva de indio maíz. Y, o sea, por lo mismo es que yo estaba decepcionado y que yo mismo me he dicho en el 2017 que me enfocar en mi carrera, yo no me involucré en absolutamente nada en Indio Maíz. O sea, mis amigos sí se involucraron, los que habíamos estado en la lucha por años, y me decían, vamos, vamos, pero como te digo, yo estaba intentando enfocarme en mi carrera porque, o sea, había faltado a clases todo ese tiempo, y estaba intentando retomar, o sea, estaba intentando ponerme al día. A Entonces no me. foco en lo que tenías que hacer, en lo que te has propuesto. Correcto. O sea, estaba que querías, porque, o sea, mal que bien, yo era un estudiante que cumplía, ¿ya Uh-huh. me entendés? Entonces, cuando llega el 18 de abril, yo me acuerdo, estoy en mi casa y uno de mis mejores amigos que estudiaba Derecho para ese tiempo en la UCA, ya se pudo graduar, gracias, por suerte. El más estaba ahí en Camino de Oriente, después se fue para la UCA y ya sabes el paso de la experiencia. O sea, y yo estaba, o sea, súper enojado.
Y al día siguiente me acuerdo que fuimos a la UNAM el 19 de abril y estando en la mañana estábamos recibiendo la clase de bacteriología. Y el profesor es sandinista, pero a más no poder, o sea, que tiene un hermano, creo que tipo, yo no sé. Entonces, el más en eso nos llega la noticia de que la agraria se había levantado, de que estaban en pie de lucha, y entonces nosotros nos pusimos a hacer los comentarios con mis compañeros, y entonces el profesor nos corrió, váyanse para su casa, váyanse para su casa. Wow. Y me acuerdo que para ese tiempo se celebraba el aniversario de la muerte, el asesinato de Roberto Roberto González, González. Sí. que es uno de los héroes de la lucha del 6%. Usando eso de excusa fue que UNED nos sacó del UNAM. Entonces nos corrieron con esa excusa. Yo me acuerdo cuando llego a la parada de buses de la UCA, yo empiezo a dar los antimotines y entonces yo me quedo así como que me bajo, no me bajo. Y entonces yo, o sea, yo estaba decidido a quedarme en Managua. Y en eso me llega un mensaje de uno de los amigos de Granada. Y que de hecho esto fue una de las cosas que también marcó la rebelión de Ariel, que no fue solamente como que en ciertos puntos, sino que se logró hacer a nivel de todo el país. Fueron brotes Entonces al me dice, mismo tiempo. correcto, entonces me dice, oye, que no sé qué, aquí en Granada, más que no sé qué. Y entonces me fui directo para mi ciudad y desde el primer día pues me involucré en todas las marchas, en los tranques, bueno, en la barricada, pero, o sea, como te digo, fue constante mi participación y a pesar de que yo pues intentaba, vos sabes, estar ahí medio camuflado, por así decirlo, igual, vos sabes que siempre se terminaban dando cuenta, los sapos de la cuadra se dieron cuenta y todo, entonces así fue como me terminé involucrando en abril. En Granada, en mi ciudad, por lo menos fue un poco más tranquilo, hubieron menos muertos que en otras ciudades, pero eso no quita el hecho que también, o sea, sufrimos represión horrible, pero no al nivel, obviamente, que otras ciudades como Masaya o León, pero sí, igual hubo bastante represión ahí. Me recuerdo que el 7 de mayo, cuando fue la toma de Luna, yo estaba ahí igual. Yo fui, obviamente, y fui algunos días. Vos estabas ahí, vos ibas a la UNAM también, ¿no? Bueno, entonces ya, yo me acuerdo que después del 30 de mayo yo no volví a ir a la UNAM. Eso sí me acuerdo. Yo iba un par de días, pero hasta ahí. Pero igual, parece suficiente porque después, no sé, hubieron consecuencias por lo que hice eh, bueno, después del 30 de mayo simplemente me mantuve apoyando la lucha ahí en mi ciudad hasta que eventualmente salí del país. ¿Qué rescatarías y qué corregirías de ese tiempo, de ese año del 18? No sé, o sea, siento que me involucré bastante en la lucha, siento que hice lo que tenía que hacer, pero a veces me queda ese sentimiento que, vos sabes, nunca fue suficiente. O sea, no sé, me hubiese gustado haber tenido una manera de apoyar más, de ayudar más de lo que hice. A nivel personal, creo que después de mi salida de Nicaragua no hay muchas cosas que yo hubiese podido hacer, porque varias cosas no dependían de mí. Sí. Entonces, creo que eso sería a nivel personal, haber hecho más de lo que hice, creo que sería. O sea, porque incluso gente que yo sé que se jugó más el pellejo que yo, que se arriesgó más que yo, o sea, y que, o sea, siempre les queda ese sentimiento igual a todos. O sea, de que ojalá hubiéramos podido tener una repercusión más grande para poder haber cambiado las cosas, pero no se pudo. Aquí, entre amigos, te digo Dígame. que sí, tenés razón, todos y todas hemos sentido lo mismo, pero ahora a 3 años lo que hicimos fue grande. O sea, iniciamos el cambio de algo que no se va a detener, que aunque sea lento, aunque ahorita no miremos o no miremos la luz al final del túnel, es un hecho que no tiene precedentes porque, como lo dijiste al principio, fuimos una generación que se creía que estaba dormida, pero en verdad estábamos más despiertos que nunca y ayudamos a que mucha gente también abriera los ojos. Porque desgraciadamente vivimos en una burbuja muchas veces y hasta que no nos pinchan nuestra burbuja no nos damos cuenta de las otras realidades. Correcto. Mira, yo me pongo a pensar a veces, bueno, aquí en Estados Unidos, yo vivo en Miami. O sea, Miami es propiamente una ciudad construida por exiliados.
Y, o sea, eso que acabas de decir me da que pensar, pues, de que yo he hecho varias amistades de diferentes países y obviamente cubanos y actualmente venezolanos, que ellos llevan más en este problema que nosotros, muchísimo más. O sea, y a veces me da una tristeza y me pongo a pensar cada vez que ellos me cuentan cuántos años llevan sin volver a su país, o sea, más los cubanos que he conocido cubanos que están acá desde los 60, que se involucraron también en buscar la libertad de su país y, o sea, nunca volvieron y probablemente van a morir, no, nunca van a ver la libertad de su país. O sea, de verdad espero que que ese no sea nuestro caso. Yo también lo O sea, espero, créelo. porque, o sea, es que es triste. O sea, sí te puedo decir, empecé una nueva vida acá. Mal que bien, ahorita estoy empezando a levantar cabeza, por así decirlo, pero no sé, eventualmente es el país de uno, ya me entendés. Y a mí no me gusta, definitivamente no me gustaría ver lo que termina en la Claro, de nosotros. claro, te entiendo completamente. El sentimiento es compartido, no lo dudes. Sí, porque, no sé, o sea, es que de verdad es triste, porque mira, o sea, a mí me da un dolor enorme cada uno de los que fueron asesinados, que de verdad yo digo, por ellos es que vale la pena, por ellos, más por ellos es que vale la pena el país, porque ellos tenían anhelos, tenían sueños, o sea, yo me pongo a pensar así, por ellos hay que cambiar las cosas. Así es, completamente de acuerdo. La verdad que es una cuestión también de sanar, o sea, tenemos que sanar desde lo personal porque hay mucho dolor, cargamos con muchas cosas, cargamos con muchos traumas. Y también creo que el exilio no solamente es físico, el exilio también afecta al país porque es una fuga de cerebros. O sea, es una crisis que afecta desde el más pequeño de los tejidos hasta el más grande. Y el más pequeño de los tejidos son nuestros núcleos familiares que se vieron rotos. Y el más Exactamente. grande sería la sociedad en general. Sí, te entiendo y agradezco tus palabras, en verdad. Me siento bien identificada. Todos estos días que estaba haciendo estas entrevistas, la verdad que han sido bien fuertes en lo personal porque me identifico con cada historia y siento que nosotros los exiliados no somos para datos estadísticos, no somos, somos mucho más que eso. Somos personas que también tenemos sueños, teníamos sueños antes, que ahora seguimos luchando de alguna manera. Algunos también respeto los que ya no se quieren involucrar, están en todo su derecho Con su también. derecho. Yo de hecho trato de no involucrarme, principalmente porque, y así te lo voy a decir, porque siento que con muchas de las organizaciones lo que voy a hacer es llenarme de mierda. Pero, o sea, también porque por una cuestión de salud mental. Cuando vi tu post, o sea, tu tweet sobre las entrevistas, yo quería, o sea, quise hacerlo, pero no es una cuestión de que me voy a involucrar de lleno, o sea, de nuevo como lo hacía antes. Como te digo, estoy enfocado en otras cuestiones ahora, o sea, eventualmente en volver a mi carrera. Esos son mis enfoques. Y como decís vos, o sea, siento que muchas veces nos ocupan como estadística nada más, como números. O sea, igual que los muertos, igual que los presos políticos, igual que los heridos, o sea, como números y muchas veces solamente es para conseguir fondos que terminan desviando y que no que van a parar a los bolsillos, o sea, de esas personas que lo están manipulando el dinero, porque hey, mira, se hacían recaudaciones, se hacían eventos y esto y no sé qué otras cosas más para supuestamente ayudar a los exiliados, que se dio en Costa Rica, que yo sé que fueron los que lo pasaron peor, y ese dinero y esos recursos nunca llegaban a ellos. Créeme que a mí de verdad me molestaba porque o sea, yo me ponía a pensar, yo estoy en un país que me permite trabajar y me permite sufragar mi gasto, pero en un país como Costa Rica, o sea, yo personalmente tuve amigos que estuvieron por decir decirlo, unos cuantos colones de dormir en la calle. Entonces, y me frustraba de que otras personas que, igual que todos nosotros lo vimos, que sabemos que de alguna manera desviaron fondos, se estaban dando la gran vida. Y esos recursos que la gente acá, que yo te digo, mucha gente de la que proporcionaba esos recursos, son gente obrera, o sea, son gente que trabaja en construcción, son gente que trabaja en jardinería, lavando carros, etcétera. O sea, que de verdad se suban los dólares que lo que querían hacer era compartir con un hermano nicaragüense que estaba pasando necesidades que tal vez ellos mismos pasaron
en años anteriores, o sea, esas personas terminaban, o las personas que supuestamente estaban encargadas de hacer llegar esos recursos, los terminaban desviando. Sí, desgraciadamente, mucha de la repetición, ¿no? Es como la repetición de la corrupción, pero disfrazada. Ahora llamada oposición o llamado como le quieran llamar, pues. Claro. Y eso que vos mencionabas al principio también, lo rescato, el hecho de que ahora somos mucho más fiscalizadores. Estamos ahí mucho más pendientes y así es como tiene que ser. No queremos repetir lo mismo, no queremos más de lo mismo. Y la insurrección de abril se trata de eso, de la disrupción de ese pasado asqueroso que ya conocemos y que no queremos repetir. Y muchos de nosotros eso nos ha costado persecución, cárcel, tortura, trauma, otros están desaparecidos, otros están muertos, otros están torturados y otros siguen en la cárcel. Entonces no es justo, no es justo y no es justo que se sigan enjuagando con el dolor y las lágrimas de todos. O sea, es verdad, simplemente lo utilizan, ahora ellos tienen la gran vida y eso. Y, o sea, como te digo, no es una cuestión que me moleste, que a mí no me dieron nada, porque créeme que yo me involucré todo, o sea, en todo de manera de que sinceramente yo no esperaba nada a cambio, yo simplemente esperaba tener un país en el cual yo fuese valorado por mis conocimientos, por mi trabajo duro y no por tener cierto carnet de un partido o porque soy amigo de alguien. O sea, esa era mi recompensa. Dignidad es lo que queremos. Correcto, pero lo que me molesta es eso, de que esas personas agarraron esos recursos y no sé, o sea, no se le hicieron llegar a los necesitados. O sea, y estamos hablando que las personas que lo pasaron más duro fueron las personas que de verdad pusieron el pecho en una barricada. O sea, que el nicaragüense de a pie, que se fajó, que vino y se puso a pelear ahí con la policía y esto y que lo otro. O sea, eso es lo más triste. Mientras ellos, pues, ya sabemos, estaba en un hotel o qué sé yo, en el Joliet, no sé. Claro. Ese sentimiento es bien compartido, pues. ¿Cómo describirías vos el exilio? El exilio es una cuestión dura, así lo describía. Pero mira, o sea, en mi caso fue difícil. O sea, yo te voy a contar un poco mi experiencia personal. O sea, vine a este país, no tengo familia acá. Tenía por suerte un amigo de secundaria que él y su familia por los primeros meses me acogieron para mientras yo me estabilizaba. El exilio, una parte se hizo un poco más fácil porque, o sea, al estar en Miami estás un poco conectado. O sea, la parte de la gastronomía es un poco más fácil, que hay que encontrar fritangas por todos lados. O sea, aquí puedes encontrar nacatamales de lunes a lunes, ¿oíste? Entonces, o sea, en esa parte lo hace más fácil, pero, o sea, es difícil porque, vos sabés, yo, por ejemplo, lo que hacía ahí en Nicaragua era estudiar y nada más. Venís aquí a un país y te toca hacer de todo. O sea, yo trabajé como obrero de construcción por, o sea, dos años y medio, que fue el primer que gracias a Dios aquí el trabajo hay, ya me entendés. Después está el hecho, o sea, salir de tu zona de confort, lograr conocer e interactuar con personas con las cuales nunca hubiese interactuado en tu entorno social allá en Nicaragua, para bien a veces y para mal también a veces, porque déjame decirte, aquí te encontrás a varios sandinistas, o sea, varios que apoyan a Daniel todavía, acá, así de descarado, y te los encontrás. Se ponían a hablar se ponían a hablar mal de este país o sea, y ellos ganándose los dólares acá y disfrutando los beneficios de este país. Fue una cuestión, o sea, fue difícil, pero ya, como te digo, poco a poco he logrado salir adelante, trabajo. Ahorita, una de las razones por las cuales quería hacer la entrevista era porque yo sé que hay muchos jóvenes, igual que yo, que tenían sus carreras que no las pudieron terminar y que quisieran volver aunque sea volver a trabajar en el ámbito en el que ellos estaban estudiando. O sea, por ejemplo, yo estudiaba microbiología y fue difícil, pero, o sea, sí logré conseguir un puesto en un departamento de microbiología acá. Pero, o sea, actualmente la gente dice, estás ahí, pero, o sea, fue una cuestión de que, te imaginas, venía todos los días cansado después de haber pasado 8 o 10 horas en el sol, tragando polvo, a buscar los trabajos para aplicar o sea, y mandé cantidad de solicitudes a laboratorios, a hospitales. Entonces, vos sabes, muchas veces rechazaba mi currículum y ahí es donde viene la frustración que yo estoy seguro que muchos jóvenes tienen, que es cuando
miraban tu currículum y tu educación, que ni siquiera habías terminado, era de un país como Nicaragua. O sea, entonces simplemente no valoraban tu currículum. Irónicamente, la que me terminó dando la oportunidad en un hospital regional es justamente donde trabajo, en el departamento de microbiología. Es una, o sea, señora estadounidense, o sea, gringa, por así decirlo, más no poder, pero que ella valora más el hecho de que la pasión con la que el trabajo. uno ya estaba interesado, y vos sabes, claro que iba a tener ese interés y esa pasión en el trabajo, porque, o sea, una vez que te quitan algo, aprendes a valorarlo todavía más. Así es. Entonces, no sé si algunos de los jóvenes, o sea, algunos de los jóvenes igual que yo, o como vos también, porque yo sé que vos, o sea, vos sos médico. Sí, la verdad que sí, te entiendo. Tienen esa frustración, yo les digo, sean tercos. O sea, sean tercos porque te lo digo, si yo te digo que 50 solicitudes mandé, 50 son pocos. Entonces, o sea, sean tercos, siempre hay algún puesto al que uno pueden aplicar. Si sos médico, tal vez puedes aplicar para medical assistant o para front desk, o etcétera. O si estudias una carrera de laboratorio, o principalmente para los Estados Unidos, no sé cómo será en otros países, uno puede aplicar para asistente de laboratorio y a veces no te requiere ningún certificado acá en el país. Entonces, o sea, alentarlos a que lo hagan, a que sean tercos y que eventualmente van a encontrar a alguien que de verdad sepa valorar sus habilidades, su conocimiento y su amor por la carrera y por los sueños que fueron frustrados y que les quitaron. Gracias en verdad por esas palabras, porque justo eso era lo que te quería preguntar, lo que te quería pedir al final, era como un mensaje para los y las escuchas que están acompañándonos aquí en la Guarida del Oso. Y sí, pues creo que es bien importante no desistir, que la dictadura nos robó muchas cosas, pero seguimos aquí, estamos vivos y estamos vivas y es nuestro derecho reconstruir nuestra vida, es nuestro derecho sonreír, es nuestro derecho ser felices, es nuestro derecho vivir en libertad, con derechos humanos, con dignidad. Para cerrar, quiero saber qué te gustaría compartir para las y los escuchas, sean jóvenes, adultos, todas las personas que están aquí con nosotros, algún mensaje que tengas en este especial de Invisibles en el Exilio. Bueno, hicimos lo correcto. O sea, yo siempre me repetí eso en mi cabeza, ¿sabes? Cuando estaba pasando lo más duro aquí en este país. O sea, cuando estaba abajo, o sea, abajo, ya me entendés, en el piso. O sea, que hicimos lo correcto, que era lo correcto hacerlo. O sea, a pesar de que tenés a tu familia, por lo menos en mi caso, sí fue que te decía que mil y un cosas de que no había sido, que no tenía, me tenía que haber metido en eso, que etcétera, etcétera, etcétera. O sea, que aunque tengas, a pesar de las adversidades y todo, que hicimos lo correcto y que, o sea, yo sí creo que eventualmente la vida te va a recompensar por haber levantado la cabeza y no querer vivir de rodillas. Creo que sí, y como te digo, lo otro que le tengo que decir a los exiliados en general, sean jóvenes, sean mayores. Mi mayor consejo para el exilio es que hay que ser terco. O sea, hay que ser terco y una vez que ellos consigan que sea una parte de los sueños o de su carrera, aferrarse a ella y no dejarla ir. O sea, trabajar duro, también demostrar lo buenos trabajadores y inteligentes que los nicas somos, pues, ya que estamos en otros países. Pero creo que sería eso, Okay. Decirles que hicimos lo correcto y que, o sea, que la vida nos va a recompensar, creo yo. Gracias, oíste, gracias por esas palabras. Muchas gracias a todas y todos por acompañarnos en esta edición especial en la otra lucha, la lucha por mantener viva la memoria histórica. Es un placer poder seguir aportando desde nuestras posibilidades. Recuerden que pueden encontrar este y otros podcasts en @laguaridadeloso podcast en Instagram y Facebook y @laguaridapod en Twitter. Un abrazo fuerte, humanidad, les quiero un montón, besos y ¡viva Nicaragua libre!